Descarga ya la aplicación móvil de Radio Viajera totalmente gratis, sin planes premium y con todos los podcasts geolocalizados, los destinos contados por periodistas y bloggers de viajes en primera persona, para que no te pierdas ningún detalle en tu próxima escapada. Estás escuchando De Donosti al Cielo, con Carlos Bengoa, de las redes sociales de Donosti City, en radioviajera.com. Soy Miquel Alberdi, el responsable del archivo del Museo Zumalacárregui. Pues muy bien, un saludo, gracias Miquel por estar con Donosti City y con Radio Viajera. Hoy aquí en Ormaiztegui, en pleno corazón del Goierri, una zona que os recomiendo mucho visitar a nivel paisajístico, a nivel cultural. Y Ormaiztegui es pues realmente peculiar, porque no es muy conocido incluso dentro de los propios guipuzcoanos, pero nos guarda unos tesoros que poco a poco os voy a ir describiendo. Pero ahora estamos efectivamente en el Museo Zumalacárregui. Cuéntanos, por situarnos, en primer lugar, tengo entendido que este mismo museo es la casa donde vivió Zumalacárregui. ¿Cuál de los dos? Los dos. Sí, bueno, aquí vivió Tomás Zumalacárregui en su infancia. Se había hablado de que era la casa natal, pero está documentado que nació en un caserío que está a las afueras de Ormaiztegui. El caso es que sí, que el museo en principio estaba muy centrado en la figura de Tomás Zumalacárregui y a lo largo de los años hemos ido ampliando la visión. Hemos introducido la figura de Miguel Antonio, su hermano liberal, que en vida era mucho más conocido que Tomás, porque fue uno de los principales políticos liberales guipuzcoanos. Estuvo en las Cortes de Cádiz y acabó siendo ministro de Gracia y Justicia, pero estaba olvidado de alguna manera, y también lo hemos introducido en el discurso del museo. Y luego hemos ampliado, por supuesto, la mirada también a la última guerra carlista, porque a lo largo de los años hemos ido recibiendo piezas, la mayoría de ellas relacionadas con la Segunda Guerra Carlista, la de 1872 a 1876, y al principio, como solamente cubríamos el periodo en el que vivió Tomás Zumalacárregui, pues solamente hablábamos de la Primera Guerra. Ahora ya hablamos también de la Segunda. Digamos que es un museo que hace una mirada a todo el siglo XIX aquí en el País Vasco. Sí, ahora hablamos del museo en sí, pero vamos a seguir situando la figura ya en concreto de Tomás Zumalacárregui. Bueno, Tomás Zumalacárregui fue un militar que en el último año y medio de su vida se reunió con los carlistas, y los carlistas lo eligieron como líder militar. Y en año y medio consiguió lo que al principio eran unos cuantos campesinos que se habían echado al monte, convertirlo en un ejército de 30 a 35.000 hombres, capaz de enfrentarse al ejército español, porque cuando estalla la guerra carlista, la gran mayoría de los militares van a ponerse a defender, digamos, el derecho al trono de Isabel y el sistema liberal, mientras que unos pocos militares y mucha parte del campesinado vasco van a tratar de defender los derechos de don Carlos. Y entonces, en esta guerra, que al principio era muy, muy desequilibrada, lo que queda claro es que Tomás Zumalacárregui tiene una magnífica capacidad de organización, porque consigue enfrentarse a un ejército como es el ejército español y a derrotarle muchas veces. Prácticamente conquistó todo lo que es Navarra y el País Vasco, excepto, eso sí, es muy importante, las 4 capitales. Ajá. Cuéntanos un poquito por qué los campesinos siguieron un poco la línea de Tomás Zumalacárregui o de los carlistas. Bueno, es un tema que tiene su discusión historiográfica, pero bueno, nosotros creemos claramente que la razón es el sistema foral. En toda España había una legislación, excepto en 4 provincias. Navarra, Álava, Vizcaya y Guipúzcoa tenían una legislación diferente. Cada una de las provincias la suya. El sistema foral es provincial, pero bastante parecida. Y lo que sabían los campesinos vascos era que cada vez que llegaba el liberalismo al poder, desaparecía el sistema foral.
Entonces, sabiendo que don Carlos iba a mantener las cosas como estaban, pues hay un apoyo mayoritario en el País Vasco de que el sistema foral siguiera en vigor, y sabían que don Carlos lo iba a mantener. Entonces, por eso recibe tanto apoyo aquí en Navarra y el País Vasco. Pero solo por parte de los campesinos. Me llama la atención que igual los campesinos sí y otras partes de la sociedad no. Hombre, también hay ciudadanos que optan por defender el proyecto carlista, sin duda. Lo único que mayoritariamente, bueno, en el caso de San Sebastián y de Pamplona está muy claro, eran guarniciones militares, y los militares defienden a Isabel y al liberalismo, y por lo tanto es muy difícil que San Sebastián o Pamplona caigan en manos carlistas. Por eso van a insistir tanto los carlistas en atacar Bilbao, que era de alguna manera para ellos más fácil tratar de conquistar la ciudad. Pero se ve que la burguesía urbana va a apoyar al nuevo sistema, el liberalismo. Vale, situamos ahora las guerras carlistas en sí, en conjunto, porque hubo varias, un poquito por tener claras las fechas en las que se producen. Sí, bueno... nosotros hablamos solamente de 2 guerras carlistas. Hay historiadores que hablan de 3, pero lo que ellos llaman la segunda, de entre 1846 y 1848, se va a producir solamente el levantamiento carlista en Cataluña. En el País Vasco no va a haber nada. Y por lo tanto, incluso hay muchos historiadores que consideran que es una sublevación, pero que no llega a ser una guerra. Por lo tanto, 2 guerras, claramente 2 guerras, son la primera entre 1833 y 1840, que aquí en el País Vasco acabará un año antes, en el 39, por el Convenio de Vergara, y la Segunda Guerra, que se desarrolla entre 1872 y 1876, también aquí en el País Vasco, en Cataluña y en la zona aragonesa del Maestrazgo. Vale, el museo refleja un poco eso. Ahora si nos situamos en el propio museo Zumalacárregui, aquí en Ormaiztegui, pero le habéis ido añadiendo una serie de temas ya mucho más relacionados con Guipúzcoa. La verdad es que hay cosas realmente que son verdaderas joyas las que tenéis aquí. Me acuerdo una vez que nos desplegaste aquí un libro enorme. Eso tiene que ser de un valor tremendo. No sé por dónde lo tenéis, si era esta sala o era otra. Sí, está ahí en el planero. Sí, es un libro británico que cuenta a través de mapas militares el desarrollo de lo que los británicos llamaron la Guerra de la Península, lo que aquí se conoce como la Guerra de la Independencia. Y bueno, dentro de los elementos así importantes, digamos, del museo, podríamos hablar del panorama de San Sebastián, que es una pieza única, es una acuarela que en su día el autor hizo una imagen de 360 grados, pero no nos ha llegado completa, pero aún y todo es la visión más amplia que puede haber en el siglo XIX de la ciudad de San Sebastián. Y llama la atención por su forma esta circular y bueno, nos da una idea de cómo era la capital a principios del siglo XIX. Organizáis también durante el año conferencias, actividades, aulas. Sí, presentaciones de libros, diferentes actividades generalmente relacionadas con la exposición temporal que tenemos, ¿no? En este caso, ahora tenemos una sobre Guipúzcoa, ya que el año pasado se cumplieron 1000 años de la aparición de la palabra Guipúzcoa por primera vez en un documento. Nosotros aportamos siempre nuestra mirada hacia el siglo XIX y en esta exposición temporal pues comentamos temas como, por ejemplo, la capitalidad. Bien interesante, porque es en el siglo XIX cuando definitivamente se va a elegir a San Sebastián como capital, porque el sistema foral, en el sistema foral no existía capital en Guipúzcoa. Mira, ya que estamos con eso, y muy breve, dime exactamente la primera vez que aparece la palabra Guipúzcoa, ¿cómo viene? Porque incluso la propia Diputación, el día que presentaron las actividades que se iba a generar en torno a, aparece Guipúzcoa, aparece con K, con C, Ipis, Ipus, bueno, o sea, aclárame exactamente cómo aparece en el primer documento. Aparece claramente Ipuzkoa con C. Ipuzku.
Eso es. No COA. No, el tema es que ha habido una confusión porque el logotipo de las actividades que se han hecho en torno a este milenario ha adoptado la parte final del nombre actual. Yo creo que eso fue un error porque induce a error. La K, la O y la A final son del logotipo, no de la palabra que aparecía en el documento. Entonces, vale. Esto es lo que ha creado esta confusión. Sí. Que tuve una pequeña batalla con determinados nombres en euskera que aparecen, yo qué sé, en Calas de Jaizkibel, que hay una, y de Ulía, que hay una, y Yurguita, no sé si te sonará, que bueno, viene de 4 nombres diferentes. Y a veces les digo a los que luego me corrigen, lo pones de una forma, no, es de otra, lo pones de la segunda, no, es de la primera y de la tercera, no, hasta 4 tiene, y ya con esto digo, si la propia Diputación está cambiando el nombre, o sea, en realidad es Ipuzkoa, acabado en C-U-A. Eso es. Vale, el documento original aparece como Ipuzkoa. Vale, pues el caso es que aclarado. Decidieron poner un logo en el que unían el nombre primero con el último. Me imaginé que sería algo de eso. Y ahí han creado esa confusión. Pues sin más, nada, venga, muchas gracias, Miquel. A vosotros. Pues un placer estar en sitios así, un placer dar a conocer Guipúzcoa y en esta ocasión desde el Museo Zumalacárregui de Ormaiztegui para Radio Viajera y Donosti City. Un saludo, Carlos Bengoa. Agur. Descarga ya la aplicación móvil de Radio Viajera totalmente gratis, sin planes premium y con todos los podcasts geolocalizados. Los destinos contados por periodistas y bloggers de viajes en primera persona, para que no te pierdas ningún detalle en tu próxima escapada.